Bueno, para continuar con la exposición, vamos a hablar de lo que es percepción, pero en visual, en cuanto a visual, color, forma, profundidad, distancia y movimiento. Las modalidades perceptuales del ser humano se pueden clasificar de acuerdo a la sensación que percibe el organismo. Esta puede ser visual, ¿verdad?, a través de un estímulo que tiene que ser la luz, la onda de luz, y la percibe, lo que lo percibe es el ojo a través de los conos y bastones que se encuentran en el centro retiniano. El color depende ya de la cantidad de luz que reflejan los objetos, es decir, de las propiedades que tiene la luz sobre el objeto, como son lo brillante, la nitidez, la translucidez o la opacidad del mismo objeto, es decir, depende de las propiedades físicas del objeto. Y igualmente la perciben los receptores retiniales. La forma a través del ojo se percibe cuando la luz incide en el objeto y tenemos entonces un campo visual que es el que abarca la forma y le va a dar una respuesta a la retina de la forma que estás viendo, si es redondeada, si tiene bordes angulados o hasta de tamaño y forma. El movimiento es muy importante porque si el ojo percibe distinto un objeto que está en movimiento o un objeto que está estático. E igualmente se percibe a través del sistema retinal. La distancia, estos tres factores van de la mano: la distancia, el movimiento y la profundidad. La distancia, el estímulo que debe percibirla, ya no es un estímulo externo, sino que la distancia es percibida a través de los organelos que están dentro del ojo, es decir, es una estimulación interna. ¿Quiénes son los encargados de percibir eso? Los músculos que sujetan el cristalino y permiten el movimiento del cristalino, que no es más que un disco cóncavo convexo. Él se va a deformar de acuerdo a la distancia que esté ese objeto y nos da la sensación de distancia. Es decir, si el objeto está muy lejos, el cristalino se abre, ¿verdad?, para tratar de alargar la vista, y esa distancia y ese trabajo que hacen los músculos es lo que nos da la distancia como tal. En caso contrario, que el objeto sea pequeño, el cristalino se va a reducir de tamaño, se va a volver más cóncavo para tratar de percibir el objeto como tal, y eso nos da entonces el tamaño, el sitio donde está el objeto. La profundidad depende de la distancia del objeto, y es igual que la distancia. ¿Por qué? Porque el cristalino debe modificarse para poder percibirlo. ¿Okay? Aquí tenemos las partes del ojo humano. Vemos aquí cómo se ve la córnea y detrás un lente pequeño donde está la pupila, y vemos estos pequeños fibritas que están aquí, son los conos y bastones, que no son más que los encargados de percibir el estímulo físico que pasa afuera y transformarlo en un estímulo eléctrico o una fuerza eléctrica, que es la forma como el cerebro puede percibir las formas afuera, como puede expresar la percepción visual. ¿Okay? Para que la percepción visual se dé, que de hecho es la percepción más importante del ser humano, tanto así que de todo lo que percibimos, más del 80% lo percibe el ojo. Lo demás se lo deja al tacto, al olfato, del cual irán al oído, del cual irán a hablar mis compañeros más adelante. Entonces tenemos que, para tener una buena percepción, debemos tener una visión normal.
Es decir, una visión normal no es que la persona tenga dos ojos o que en su defecto le falte un ojo, sino que ese ojo tenga sus capacidades en un buen porcentaje. Entonces, esa visión normal tiene un determinante, como ya dijimos, que es la energía luminosa, es decir, la luz, los contrastes, los claros, los oscuros y los cambios entre estos dos. La forma se percibe a través de leyes como son la relación figura-fondo, es decir, si estamos viendo algo que está a la distancia, hasta el horizonte, tenemos que saber qué es lo que está haciéndonos figura en ese momento y qué es lo que está haciendo de fondo. Si ves un paisaje, por ejemplo, ¿qué es lo que ves primero? Los árboles que se mueven o ves alrededor toda la sabana, todas esas cosas. ¿Okay? También vemos los bordes. El ojo, en caso de bordes punteados, él siempre va a intentar ver una figura recta o una figura completa. Él no se para a ver nada más algo zigzagueante, él lo completa. Esos son los cierres. El color, los receptores retineales, que ya dijimos que eran los conos y los bastones, son los que perciben el color. La distancia y el tamaño tiene mucho que ver con la distancia donde esté la persona, ¿sí? Como también tiene que ver con si la persona ve un objeto estático y lo ve cerca, lo va a ver solamente con un sistema ojo, pupila, o si lo ve muy lejos, como un juego de tenis, un juego de básquet que tiene que mover la cabeza hacia los lados, entonces ya el sistema cambia y es un sistema ojo, pupila, pero cabeza, para acompañar el movimiento, para poder percibir completamente. En esta lámina vemos cómo el glóbulo ocular, a través del cristalino y de la retina, perciben la visión que está afuera, y ella a través de los nervios ópticos puede pasar y va a los lóbulos laterales, que son los encargados de descifrar esa imagen. Ahora vamos a qué. Entonces, resumiendo, para que la percepción visual se dé, tiene que haber una ruta hacia el cerebro. Está el estímulo óptico, que ya dijimos que es físico, ¿verdad? Y debe transformarlo el sistema ocular en un estímulo eléctrico para que pueda pasar a través de las neuronas del nervio óptico y convertirse entonces en una imagen. El cerebro traducirlo en una imagen. Cuando lo conduce por el núcleo geniculado lateral hacia el lóbulo occipital. Requisito, bueno, tiene que haber una energía de luz muy buena, suficiente, tiene que estar un sistema anatómico funcionando perfectamente para ser percibido, y tiene que ser buenos estímulos. Obviamente, una cosa que no se ve perfectamente, no se percibe, el ojo no la capta, su atención se dirige hacia otra cosa. Y muy buena velocidad, es decir, muy buenos reflejos oculares para poder percibir. Leyes y principios, figura fondo, cierre. Ya dijimos que el cierre, si el ojo lo ve puntiagudo, ve un círculo puntiagudo, él no va a fijarse o a interpretar que eso es un círculo puntiagudo, sino que nos va a dar la figura completa, que sería el círculo. Ley de la constante, esto quiere decir que si tú ves, por ejemplo, un avión en el aeropuerto, ¿verdad? Tú lo ves grande, el ojo te traduce a través de los ganglios cerebrales, te traduce que eso es un avión. Cuando tú ves y copias las características y todo, cuando tú ves que el avión levanta el vuelo, alza el vuelo y se pierde en el horizonte, tú sigues manteniendo la constante, que eso es un avión, y eso te lo traduce el ojo. ¿Ok? Vamos con la siguiente lámina. ¿Okay? También a través de la percepción visual tenemos la percepción de la forma, que no es más que la misma teoría ya defendida ampliamente como figura-fondo. ¿Qué te hace figura y qué es el fondo? O tú confundes el fondo con la figura, ¿verdad? Hay que estar pendiente si hay alguna alteración de la percepción. El ojo recibe la información a partir de la luz que se refleja en los objetos, eso ya lo hemos comentado.
Y el campo visual es muy importante para la forma, para percibir la forma, porque el campo visual no es más que los ángulos que tú tienes al frente y que te permiten ver lo que tienes al frente. Hay cosas que escapan del ángulo visual, eso lo forma la luz también. El campo visual depende de la luz que llega a la retina y es rebotar hacia los objetos como tal. Entonces tienes que tener en cuenta que el campo visual va a ser el que te va a dar la magnitud de la forma. Te dice si lo que estás viendo es redondo o cuadrado, porque él permite, dentro lo que el objeto tiene que estar en el campo visual como tal para que puedas ver si es redondo, si es cuadrado, si es tridimensional. Si no, si está fuera del campo visual, solamente vas a percibir unas propiedades de ese objeto. La forma, para poder ser percibida, debe tener color, textura, profundidad y movimiento. Es decir, no se observan o no se perciben figuras sosas o completamente planas o completamente transparentes, por así decirlo. A todo tiene que darle la luz para poder percibirse. Se crean entonces conceptos como cierre o constancia de la forma, que ya lo dijimos anteriormente. La percepción del color. El color tiene tres componentes: matiz, saturación, brillantez y luminosidad, siendo uno de los más importantes la luminosidad y la brillantez, que se refiere a cómo ellos reflejan la luz. Y eso va a ser a la larga lo que te va a decir que es el objeto. No es el objeto como tal, sino lo que la luz refleja, lo que capta tu ojo. Y son captados, el color es captado a través de conos y bastones de la retina. ¿Okay? También tenemos aquí el movimiento, cómo se capta el movimiento, cómo percibe el cuerpo humano el movimiento. Se utilizan, para captar el movimiento, se utiliza la forma del objeto mismo, qué forma tiene ese objeto, la figura y el fondo, asumiendo que la figura se mueve y el fondo no. Es decir, la figura que tú estás, que vas a percibir, si por ejemplo un atleta corriendo, ¿verdad? Tú lo separas del campo visual y para el ojo lo demás está estático. Tú persigues el jugador y la jugada con tu mirada. Tiene que tener la persona un perfecto enfoque atencional. Es decir, lo que está allá te llama la atención y tú pones la atención en eso, y en ese momento hay percepción de lo visual. O si no, te deslastras de esa figura y entonces pasa a ser esa figura el fondo y capturas otra cosa. También el movimiento depende de la velocidad con que se mueva, porque sea percibida por el ojo o no. Y si el sistema, lo que dije antes, el sistema ojo-cabeza y el sistema ojo-retina, es decir, si lo que está estático, si el campo visual, lo que yo estoy viendo, nada más lo ve el ojo, ¿verdad? Y puedo tener la cabeza así, o si en el contrario tengo que mover la cabeza para seguirlo. Es decir, ese movimiento puede hacer que tú captes mejor, te concentras más. Las figuras en movimiento se captan más que las figuras estáticas. Distancia. La percepción de la distancia está íntimamente ligada al tamaño. Obviamente, a algo más grande es más fácil que lo percibas que algo que casi imperceptible, algo muy pequeño, puede pasar desapercibido. La distancia es percibida por el ojo a través del cristalino. Y la profundidad guarda relación con la distancia. Obviamente son otras medidas, pero es el mismo centro ocular el que capta la profundidad y la distancia. Y eso viene dentro del ojo. Hay otro punto que toma la distancia, la profundidad, perdón, pero a través de los organelos que tenemos en el oído. Esto tiene que hablar la persona que va a hablar de percepción auditiva.
Y lo bueno de la profundidad, estas tres percepciones van juntas, pero lo bueno de la profundidad es que puede ser captada por un solo ojo, es decir, monocular, ¿verdad? Mientras que el movimiento debe ser capturado por los ojos. Y cualquiera de estas depende de la modificación del cristalino. O sea, que una enfermedad en el cristalino te va a hacer que percibas mejor o menor movimiento, profundidad y distancia. Aquí vemos entonces lo que es el campo visual, como a través de la retina y del cristalino pasa esa información al canal óptico para llegar entonces al córtex, a la zona lateral del cerebro y traducirse entonces en imagen visual. ¿Okay? Bueno, muchas gracias.